Leviatán, por Thomas Hobbes. Página 21 a 26. Primera parte. Del hombre. Capítulo 6. Del origen interno de las mociones voluntarias, comúnmente llamadas pasiones, y términos por medio de los cuales se expresan. Moción vital y animal. Existen en los animales dos clases de emociones peculiares a ellos. Unas se llaman vitales, comienzan en la generación y continúan sin interrupción alguna a través de la vida entera. Tales son la circulación de la sangre, el pulso, la respiración, la digestión, la nutrición, la excreción, etc. Semejantes mociones o movimientos no necesitan la ayuda de la imaginación. Las otras son mociones animales, con otro nombre, mociones voluntarias, como por ejemplo, andar, hablar, mover uno de nuestros miembros del modo como antes haya sido imaginado por nuestra mente. Este sentido implica moción en los órganos y partes interiores del cuerpo humano, causada por la acción de las cosas que vemos, oímos, etc. Y esta fantasía no es sino la reliquia de la moción misma, que permanece después de las sensaciones a que hemos aludido en los capítulos 1 y 2. Y como la marcha, la conversación y otras mociones voluntarias dependen siempre de un pensamiento precedente respecto al dónde, de qué modo y qué, es evidente que la imaginación es el primer comienzo interno de toda moción voluntaria. Y aunque los hombres sin instrucción no conciben moción alguna allí donde la cosa movida sea invisible, no obstante, tales mociones existen. En efecto, ningún espacio puede ser tan pequeño que, movido un espacio mayor del cual el primero sea una parte, no sea primeramente movido en este último. Esfuerzo. Estos tenues comienzos de la moción, dentro del cuerpo del hombre, antes de que aparezca en la marcha, en la conversación, en la lucha y en otras acciones visibles se llaman comúnmente, esfuerzos. Hambre, sed, apetito, deseo. Este esfuerzo, cuando se dirige hacia algo que lo causa, se llama apetito o deseo, el último es el nombre general, el primero se restringe con frecuencia a significar el deseo de alimento, especialmente el hambre y la sed. Aversión. Cuando el esfuerzo se traduce en apartamiento de algo, se denomina aversión. Estas palabras apetito y aversión se derivan del latín, ambas significan las mociones, una de aproximación y otra de alejamiento. Los griegos tienen palabras para expresar las mismas ideas, obrbrumbiayorm. En efecto, la naturaleza misma impone a los hombres ciertas verdades contra las cuales chocan quienes buscan algo fuera de lo natural. Repetimos. La naturaleza misma impone a los hombres ciertas verdades contra las cuales chocan quienes buscan algo fuera de lo natural. Las escuelas no encuentran moción alguna actual en los simples apetitos de ir, moverse, etc., pero como forzosamente tienen que reconocer alguna moción la llaman moción metafórica, lo cual implica una expresión absurda, porque si bien las palabras pueden ser llamadas metafóricas, los cuerpos y las mociones no. Amor. Odio. Lo que los hombres desean se dice también que lo aman, y que odian aquellas cosas por las cuales tienen aversión. Así que deseo y amor son la misma cosa, solo que con el deseo siempre significamos la ausencia del objeto, y con el amor, por lo común, la presencia del mismo, así también, con la aversión significamos la ausencia, y con el odio la presencia del objeto. De los apetitos y aversiones algunos nacen con el hombre, como el apetito de alimentarse, el apetito de excreción y exoneración, que puede también y más propiamente ser llamado aversión de algo que sienten en sus cuerpos. Los demás, es decir, algunos otros apetitos de cosas particulares, proceden de la experiencia y comprobación de sus efectos sobre nosotros mismos o sobre otros hombres. De las cosas que no conocemos en absoluto, o en las cuales no creemos, no puede haber, ciertamente, otro deseo sino el de probar e intentar. En cuanto a la aversión la sentimos no solo respecto a cosas que sabemos que nos han dañado, sino también respecto de algunas que no sabemos si nos dañarán o no. Desprecio. Aquellas cosas que no deseamos ni odiamos decimos que son despreciadas. El desprecio no es otra cosa que una inmovilidad o contumacia del corazón, que resiste a la acción de ciertas cosas,
se debe a que el corazón resulta estimulado de otro modo por objetos cuya acción es más intensa, o por falta de experiencia respecto a lo que despreciamos. Como la constitución del cuerpo humano se encuentra en continua mutación, es imposible que las mismas cosas causen siempre en una misma persona los mismos apetitos y aversiones, mucho menos aún pueden coincidir todos los hombres en el deseo de uno y el mismo objeto. Bueno. Malo. Lo que de algún modo es objeto de cualquier apetito o deseo humano es lo que con respecto a él se llama bueno, y el objeto de su odio y aversión, malo, y de su desprecio, vil e inconsiderable o indigno. Pero estas palabras de bueno, malo y despreciable siempre se usan en relación con la persona que las utiliza. No son siempre y absolutamente tales, ni ninguna regla de bien y de mal puede tomarse de la naturaleza de los objetos mismos, sino del individuo, donde no existe estado, o, en un estado, de la persona que lo representa, o de un árbitro o juez a quien los hombres permiten establecer e imponer como sentencia su regla del bien y del mal. Pulcrum turpe. La lengua latina tiene dos palabras cuya significación se aproxima a las de bueno y malo, pero no son precisamente lo mismo. Nos referimos a los términos pulcrum y turpe. Significa el primero aquello que por ciertos signos aparentes promete lo bueno, y la segunda lo que promete lo malo. Pero en nuestra lengua no tenemos nombres tan generales para expresar estas ideas. Para pulcrum decimos respecto a algunas cosas, fino, de otras, bello, lindo, galante, honorable, adecuado, amigable, y para turpe, necio, deforme, malvado, bajo, nauseabundo, y otros términos parecidos, según requiera el asunto. Todas estas palabras en su significación propia, no significan nada sino el aspecto o la disposición que promete lo bueno y lo malo. Agradable. Provechoso. Desagradable. Inaprovechable. Así que de lo bueno existen tres clases: bueno en la promesa, es decir, pulcrum, bueno en el efecto como fin deseado, a lo cual se denomina jocundo, deleitoso, y bueno como medio, a lo que se llama útil, provechoso. Y otras tantas respecto de lo malo, porque lo malo en promesa es lo que se llama turpe, lo malo en el efecto y en el fin es molesto, desagradable, perturbador, y lo malo en los medios, inútil, inaprovechable, penoso. Así como en las sensaciones lo que realmente se da en nuestro interior, como antes se ha advertido, es, solo, moción causada por la acción de los objetos, aunque sea, en apariencia, para la vista, luz y color, para el oído, sonido, para el olfato, olor, etc. Así, cuando la acción del mismo objeto continúa desde los ojos, oídos y otros órganos hasta el corazón, el efecto real no es otra cosa sino moción o esfuerzo, que consiste en apetito o aversión hacia el objeto en movimiento. Ahora bien, la apariencia o sensación de esta moción es lo que respectivamente llamamos deleite o turbación de la mente. Deleite. Pesar. Esta moción que se denomina apetito y en su manifestación deleite y placer es, a juicio mío, una corroboración de la moción vital y una ayuda que se le presta. En consecuencia, aquellas cosas que causan deleite se denominan, con toda propiedad, jocundas, a con acento agudo jugando, porque ayudan o fortalecen, y las contrarias, molestas, ofensivas, porque obstaculizan y perturban la moción vital. Ofensa. Por tanto, placer, o deleite, es la apariencia o sensación de lo bueno, y molestia o desagrado, la apariencia o sensación de lo malo. De aquí que todo deseo, apetito y amor está acompañado de cierto deleite más o menos intenso, y todo lo odiado y la aversión, se acompañan con desagrado y ofensa, mayor o menor. Placeres de los sentidos. De los placeres o deleites, algunos surgen de la sensación de un objeto presente, y a estos se les llama placeres de los sentidos. La palabra sensual, tal como es usada por quienes los condenan, no tiene lugar alguno mientras no existen leyes. De este género son todas las operaciones y exoneraciones del cuerpo como, por ejemplo, todo cuanto es agradable a la vista, al oído, al gusto, al tacto y al olfato. Placeres de la mente. Alegría, dolor, pesar.
Otras se engendran en la expectación que procede de la previsión del fin o de la consecuencia de las cosas, según que estas cosas agraden o desagraden a los sentidos. Estos son placeres de la mente para quien deduce tales consecuencias, y por lo común se denominan alegría. Del mismo modo que de las cosas desagradables, algunas afectan a los sentidos y se denominan dolor, otras fincan en la expectativa de las consecuencias y se denominan pesar. Estas pasiones simples denominadas apetito, deseo, amor, aversión, odio, alegría y pena, tienen nombres diversos según su distinta consideración. En primer lugar, cuando una de ellas sucede a otra, se denominan diversamente, según la opinión que los hombres tienen de la posibilidad de alcanzar lo que desean. En segundo lugar, según es el objeto amado o odiado. En tercer término, cuando se consideran conjuntamente algunas de ellas. En cuarto lugar, según la alternativa o sucesión de esas pasiones. Esperanza. El apetito, unido a la idea de alcanzar, se denomina esperanza. Desesperación. La misma cosa sin tal idea, desesperación. Temor. Aversión, con la idea de sufrir un daño, temor. Valor. La misma cosa, con la esperanza de evitar este daño por medio de una resistencia, valor. Cólera. El valor repentino, cólera. Confianza. La esperanza constante, confianza en nosotros mismos. Desconfianza. La desesperación constante, desconfianza en nosotros. Indignación. La ira por un gran daño hecho a otro, cuando concebimos que ha sido hecho injustamente. Indignación. Benevolencia. Bondad. El deseo del bien de otro, benevolencia, buena voluntad, caridad. Si se refiere al hombre en general, bondad natural, codicia. El deseo de riquezas, codicia, nombre usado siempre en tono de censura, porque los hombres que luchan por lograrlas ven con desagrado que otros las obtengan. El deseo en sí mismo debe ser censurado o permitido según los medios que se pongan en juego para realizarlo. Ambición. El deseo de prominencia, ambición, nombre usado también en el peor sentido por la razón antes mencionada. Pusilanimidad. El deseo de cosas que conducen difícilmente a nuestros fines, y el temor de cosas que solo oponen escasos obstáculos a su logro, pusilanimidad. Magnanimidad. El desprecio respecto de esas ayudas u obstáculos insignificantes, magnanimidad. Valor. Magnanimidad, en el peligro de muerte o heridas, valor, entereza. Liberalidad. Magnanimidad en el uso de las riquezas, liberalidad. Miseria. Pusilanimidad respecto a lo mismo, tacañería y miseria, o parsimonia, según sea aceptable o inaceptable. Amabilidad. Deseo. Amor hacia las personas en el aspecto de convivencia, amabilidad. Amor hacia las personas por mera complacencia de los sentidos, deseo natural. Lujuria. Amor del mismo género adquirido por reminiscencia insistente, es decir, por imaginación del placer pasado, lujuria. Pasión amorosa. Amor singular de alguien, con el deseo de ser singularmente amado, pasión amorosa. La misma cosa, con el temor de que esa estimación no sea mutua, celos. Afán de venganza. Deseo de hacer daño a otro, para obligarle a lamentar algún hecho cometido, afán de venganza. Curiosidad. Deseo de saber por qué y cómo, curiosidad, este sentimiento no se da en ninguna otra criatura viva sino en el hombre. El hombre se distingue singularmente no solo por su razón, sino también por esa pasión, de otros animales, en los cuales el apetito nutritivo y otros placeres de los sentidos son de tal modo predominantes que borran toda preocupación de conocer las causas. Este es un anhelo de la mente que por la perseverancia en el deleite que produce la continua e infatigable generación de conocimiento, supera a la fugaz vehemencia de todo placer carnal. Religión. Superstición. Religión verdadera. Temor del poder invisible imaginado por la mente o basado en relatos públicamente permitidos, religión, no permitidos, superstición. Cuando el poder imaginado es, realmente,
tal como lo imaginamos, religión. Terror pánico. Temor, sin darse cuenta del por qué o el cómo, terror pánico, así se denomina por las fábulas que hacían a Pan autor de ello. En verdad existe siempre en quien primero sintió el temor una cierta comprensión de la causa, aunque el resto lo ignore, cada uno supone que su compañero sabe el porqué. Por tal motivo esta pasión ocurre solo a un grupo numeroso o multitud de gentes. Admiración. Alegría por la aprehensión de una novedad, admiración, es propia del hombre, puesto que excita el apetito de conocer la causa. Gloria. Alegría que surge de la imaginación de la propia fuerza y capacidad de un hombre, es la exaltación de la mente que se denomina glorificación, si se basa en la experiencia de acciones pasadas coincide con la confianza, pero cuando se funda en la adulación de los demás, solamente en el propio concepto, para deleitarse en las consecuencias de ello, se llama vanagloria, nombre que está muy justamente aplicado, porque una confianza bien fundada suscita potencialidad, mientras que suponer una fuerza inexistente no la engendra, ello hace que a esta gloria se la denomine, con razón, vana. Desaliento. El pesar causado por la opinión de una falta del poder se llama desaliento. La vanagloria que consiste en la ficción o suposición de capacidades en nosotros mismos, cuando sabemos que no disponemos de ellas, es muy frecuente en los jóvenes, alimentarse por las historias o por la ficción de magnas empresas, con frecuencia queda corregida por la edad y la ocupación. Entusiasmo repentino. Risa. El entusiasmo repentino es la pasión que mueve a aquellos gestos que constituyen la risa. Es causada o bien por algún acto repentino que a nosotros mismos nos agrada, o por la aprehensión de algo deforme en otras personas, en comparación con las cuales uno se ensalza a sí mismo. Ocurre esto a la mayor parte de aquellos que tienen conciencia de lo exiguo de su propia capacidad, y para favorecerse observan las imperfecciones de los demás. Por tanto, la frecuencia en el reír de los defectos ajenos es un signo de pusilanimidad. Porque los hombres grandes propenden siempre a ayudar a los demás en sus cuitas, y se comparan solo con los más capaces. Desaliento repentino. Llanto. Por el contrario, el desaliento repentino es la pasión que causa llanto, está motivado por ciertos accidentes, como la repentina pérdida de alguna esperanza vehemente o por algún fracaso de la propia fuerza. A ello propenden aquellas personas que necesitan contar inexcusablemente con una ayuda externa, como son las mujeres y los niños. Algunos lloran por la pérdida de amigos, otros por su falta de amabilidad, otros, por la repentina paralización, causada en sus pensamientos de venganza, por la reconciliación. Pero en todos los casos ambas cosas, risa y llanto, son mociones repentinas. La costumbre las elimina paulatinamente. Porque ningún hombre ríe de pasadas chocarrerías, ni llora por calamidades ya lejanas. Vergüenza. Rubor. El pesar causado por el descubrimiento de cierto defecto de capacidad se denomina vergüenza, pasión que se delata en el rubor, consiste en la aprehensión de alguna cosa poco honorable. En los jóvenes es un signo de la estima en que se tiene la buena reputación, y por tanto, resulta apreciable. En los viejos es un signo de lo mismo, pero como viene demasiado tarde, no es apreciable ya. Impudicia. El desprecio por la buena reputación se llama impudicia. Lástima. El dolor que causa una calamidad ajena se denomina lástima, y se produce por la idea de que una calamidad semejante puede ocurrirnos a nosotros mismos. Esta es la razón de que también se llame compasión, y usando una frase de los tiempos presentes, compañerismo. Cuando se trata de calamidades que derivan de un gran desastre, los mejores hombres sienten menos lástima, y ante la misma calamidad tienen menos lástima aquellos que se sienten menos amenazados por ella. Crueldad. El desprecio o escaso sentimiento que inspira la desgracia ajena es lo que los hombres llaman crueldad, y procede de la seguridad de la propia fortuna. Porque yo no concibo la posibilidad de que un hombre encuentre placer sustantivo en las grandes desgracias de los demás. Emulación. Envidia.
La pena que suscita el éxito de un competidor en riquezas, honor u otros bienes cuando va unida al propósito de robustecer nuestras propias aptitudes para igualar o superar a aquel, se llama emulación. Si se asocia con el propósito de suplantar o poner obstáculos a un competidor. Envidia. Deliberación. Cuando en la mente del hombre surgen alternativamente los apetitos y aversiones, esperanzas y temores que conciernen a una y la misma cosa, y diversas consecuencias buenas y malas de nuestros actos u omisiones respecto a la cosa propuesta acuden sucesivamente a nuestra mente, de tal modo que a veces sentimos un apetito hacia ella, otras una aversión, en ocasiones una esperanza de realizarla, otras veces una desesperación o temor de no alcanzar el fin propuesto. La suma entera de nuestros deseos, aversiones, esperanzas y temores, que continúan hasta que la cosa se hace o se considera imposible, es lo que llamamos deliberación. En consecuencia, la deliberación no existe respecto de las cosas pasadas, porque es manifiestamente imposible cambiar lo pasado, ni tampoco de las cosas que sabemos que son imposibles, o, cuando menos, lo imaginamos así, porque los hombres saben o piensan que tal deliberación es vana. Pero de las cosas imposibles que suponemos posibles, podemos deliberar porque no sabemos que ello es en vano. Y esto se llama deliberación, porque implica poner término a la libertad que tenemos de hacer u omitir, de acuerdo con nuestro propio apetito o aversión. Voluntad. En la deliberación, el último apetito o aversión inmediatamente próximo a la acción o a la omisión correspondiente, es lo que llamamos voluntad, acto, y no facultad, de querer. Los animales que tienen capacidad de deliberación deben tener, también, necesariamente, voluntad. La definición de la voluntad dada comúnmente por las escuelas, en el sentido de que es un apetito racional, es defectuosa, porque si fuera correcta no podría haber acción voluntaria contra la razón. Pero si, en lugar de un apetito racional, decimos un apetito que resulta de la deliberación precedente, entonces la definición es la misma que he dado aquí. Voluntad, por consiguiente, es el último apetito en la deliberación. Y aunque decimos, en el discurso común, que un hombre tuvo, en cierta ocasión, voluntad de hacer una cosa, y que, no obstante, se abstuvo de hacerla, esto es propiamente una inclinación que no constituye acción voluntaria, porque la acción no depende de ello, sino de la última inclinación o apetito. Si los apetitos intervinientes convirtieran en voluntaria una acción, entonces, por la misma razón, todas las aversiones intervinientes deberían hacer involuntaria la misma acción, y así, una y la misma acción, sería, a la vez, las dos cosas, voluntaria e involuntaria. Resulta, así, manifiesto que no solo son voluntarias las acciones que tienen su comienzo en la codicia, en la ambición, en el deseo o en otros apetitos con respecto a la cosa propuesta, sino también todas aquellas que se inician en la aversión o en el temor de las consecuencias que suceden a la omisión. Formas de dicción expresivas de las pasiones. Las formas de dicción mediante las cuales se expresan las pasiones, son parcialmente idénticas y parcialmente diferentes de aquellas por las cuales expresamos nuestros pensamientos. En primer lugar, generalmente, todas las pasiones pueden ser expresadas de modo indicativo, como yo amo, yo temo, yo me alegro, yo delibero, yo quiero, yo ordeno, pero algunas de ellas tienen sus expresiones particulares que, no obstante, no son afirmaciones, a menos que sirvan para llegar a otras conclusiones distintas de las de la pasión de la cual proceden. La deliberación puede expresarse, también, de modo subjuntivo, lo cual implica una expresión propia para significar suposiciones, con sus consecuencias como, si se hace esto, entonces sucederá aquello, y no difiere del lenguaje del razonamiento, salvo en que el razonamiento se hace en términos generales, mientras que la deliberación es, en la mayor parte de los casos, de particulares. El lenguaje del deseo y de la aversión es imperativo, como, haz esto, no hagas aquello. Cuando el interesado se obliga a hacer u omitir, existe un mandato, en otro caso, una súplica, en algunos, un consejo. El lenguaje de la vanagloria, de la indignación,
de la lástima y del afán de venganza es optativo. Del deseo de saber hay una expresión peculiar que se llama interrogativa como, ¿qué es esto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo está hecho? ¿Por qué? Yo no conozco otro lenguaje de las pasiones. Porque las maldiciones, juramentos e insultos, y otras formas semejantes, no tienen valor como elementos de discurso, sino como mera palabrería. Estas formas de dicción son expresiones o significados voluntarios de nuestras pasiones, pero signos ciertos no lo son, porque pueden ser usados arbitrariamente, ya sea que quienes los usan tengan esas pasiones o no. Los mejores signos de las pasiones presentes se encuentran o bien en el talante, o en los movimientos del cuerpo, en las acciones, fines o propósitos que por otros conductos sabemos que son esenciales al hombre. Bien aparente. Mal aparente. Y como, en la deliberación, los apetitos y aversiones surgen de la previsión de las consecuencias buenas y malas, y de las secuelas de la acción sobre la cual deliberamos, el efecto bueno o malo de ello depende de la previsión de una larga serie de consecuencias, de las cuales raramente un hombre es capaz de ver hasta el final. Por lejos que un hombre vea, si el bien, en tales consecuencias, supera en magnitud al mal, la sucesión entera es lo que los escritores llaman bien aparente o semejante, y, contrariamente, cuando el mal excede al bien, el conjunto es mal aparente o semejante, así quien, por experiencia o razón, tiene las máximas y más seguras perspectivas de las consecuencias, delibera mejor por sí mismo y es capaz, cuando quiera, de dar el mejor consejo a los demás. Felicidad. El éxito continuo en la obtención de aquellas cosas que un hombre desea de tiempo en tiempo, es decir, su perseverancia continua, es lo que los hombres llaman felicidad. Me refiero a la felicidad en esta vida, en efecto, no hay cosa que dé perpetua tranquilidad a la mente mientras vivamos aquí abajo, porque la vida raras veces es otra cosa que movimiento, y no puede darse sin deseo y sin temor, como no puede existir sin sensaciones. ¿Qué género de felicidad guarda Dios para aquellos que con devoción le honran? Nadie puede saberlo antes de gozarlo, son cosas que resultan, ahora, tan incomprensibles como ininteligible parece la frase visión beatífica de los escolásticos. Elogio. Exaltación. La forma de dicción por medio de la cual significan los hombres su opinión acerca de la bondad de una cosa, es el elogio. Aquello con lo cual significan la capacidad y la grandeza de una cosa, constituye la exaltación. Y aquello con lo cual significan la opinión que tienen de la felicidad de un hombre es lo que los griegos llamaban arismos, expresión para la cual carecemos de un nombre en nuestro idioma. Considero que con lo dicho hay suficiente, para nuestro propósito, por lo que respecta a las pasiones.